So God bless you this morning. Dios les bendiga en esta mañana. And here we are at House of Mercy Y aquí estamos en Casa de as Misericordia we celebrate Palm Sunday. mientras celebramos el Domingo de Palmas. And let us open our Bibles Y pues vamos a abrir nuestras Biblias to the Gospel of Matthew, al Evangelio de Mateo, chapter 21. capítulo 21. And we're going to read from verses 8 to 11. Y vamos a leer versículos 8 al 11. Now, this morning, I'm going to read from the New International Version. Ahora, en esta mañana yo voy a leer de la Nueva Tradición Viviente. Well, I'm going to read the New International Version in English. En español yo voy a leer la nueva... No, perdón. La Nueva Versión Internacional. Matthew, the Gospel of Matthew, chapter 21, El Evangelio de Mateo, capítulo 21, verses 8 to 11. versículos 8 al 11. When you have it, let us know with an amen. Y cuando lo tengan, indícame con un amén. So the Gospel of Matthew, chapter 21, verses 8 to 11 says, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, a very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred and asked, Who is this? The crowds answered, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Y el Evangelio de Mateo nos dice en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Te pido que seas con nosotros, que tú pases un carbón encendido por nuestros labios, que tu Espíritu Santo sea el que penetre las mentes y los corazones en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Father, come before you this morning. We thank you for this day. We ask that you may pass a burning coal across our lips, that we may speak the words that you have given to us, and that your word may penetrate the hearts and minds of all those who listen. In the name of your Son, Jesus, we have prayed. Amen. Now, on this Palm Sunday, En este Domingo de Palmas, which marks the beginning of Holy Week, que ahora empieza Semana Santa, the title this morning el título en esta mañana is From Fear to Faith. es del miedo hacia el fe. Because this month we are still talking about conquering our fears. Porque este mes todavía estamos hablando de conquistando nuestros miedos. But today is Palm Sunday. Pero hoy es Domingo de Palmas. And as I was meditating, I said, how can we talk about both? Y mientras estaba meditando, me preguntaba, ¿cómo podemos hablar de las dos cosas? But actually they go hand in hand. Pero en realidad van mano a mano. Because we go from fear Porque vamos desde el miedo to faith. hacia el fe. Now, this passage that we just read Ahora, este pasaje cual leímos is what is called Jesus' triumphant entry into Jerusalem. es lo que se llama la entrada triunfante de Jesús a Jerusalén. The city is in an uproar. La ciudad está en alboroto. The people are shouting, Hosanna. La gente grita, Hosana. And when we look at this, Y cuando vemos esto, we see a picture of celebration. vemos un foto de celebración, una escena de celebración. And to us, Y para nosotros, we're thinking, wow, estamos pensando, qué chévere. they're accepting Jesus as Messiah. Están aceptando a Jesús como su Mesías. They are praising him. Lo están adorando. They are recognizing Están reconociendo that he's the king, que Él es el rey. that he's the king of Israel. Él es el rey de Israel. And so on the surface, Y pues mirándolo a primera distancia, that's what it looks like.
así es como se ve. If we just read those verses Si leemos solamente esos versículos and nothing else, y nada más, we would think, well, this is it. This is the end of the story. salimos pensando, pues eso es el fin de la historia. It has a happy ending. Tiene un final bien contento, feliz, But does it? pero en realidad lo tiene. It does, Sí lo tiene, but not the way we think. pero no en como pensamos. You see, there's something we don't see, Mira, hay algo que no vemos and that is fear. y eso es el miedo. Because by the end of the week, Porque cuando termina la semana, that same crowd esa misma ciudad, esa gente en esa ciudad, that were shouting Hosanna, quien estaba gritando Hosana, were going to be filled with fear se van a llenar de miedo as they would see Jesus being crucified. cuando ven a Jesús siendo crucificado. The disciples who walked with him, Los discípulos quienes caminaron con él, by the end of the week, cuando llegue el fin de la semana, they would be filled with anxiety. van a estar llenos de ansiedad. There would be uncertainty among them. Iba a haber incertidumbre entre ellos And there was going to be doubt. y iba a haber la duda. They were going to ask questions. Iban a preguntar, iban a hacer Well, preguntas. what's happening here? Pero, ¿qué está pasando? The story of Holy Week La historia de Semana Santa is a story of hope. es una historia de esperanza. But you see, in order to understand their fear, Pero para entender su miedo, we have to understand the cultural context. tenemos que entender el contexto cultural. And as we have discussed in Bible Y studies, como hemos hablado en los discipulados, we have to understand the context. tenemos que entender el contexto. You see, in a Middle Eastern context, En el contexto del Medio Oriente, and in this case, particularly in Israel, y específicamente en este instante Israel, prophets aren't supposed to die. los profetas en realidad no se pueden morir. That would be a defeat. Eso es un derroto. Now, they saw Jesus as a prophet, Ahora, ven a Jesús como un profeta, although the disciples knew who he was, aunque los discípulos sabían quién él era, but still, pero todavía, if this is God with us, si este es Dios con nosotros, he can't die. no puede morir. In their context, En su contexto, when the hero dies, cuando el héroe se muere, that's defeat. eso es derroto. That's not victory. Eso no es victoria. So this is why they're filled with anxiety by the end of the week. Y por eso se llenan de ansiedad al fin de la semana. But see, the story of Holy Week Pero la historia de Semana Santa is actually a story of hope. es una historia de esperanza. Because what we thought was a defeat Porque lo que nosotros pensábamos era una derrota, was really a victory. en realidad era victoria. See, Holy Week teaches us Semana Santa nos enseña what it means, qué significa, or I should say the story of Holy Week, o debería decir la historia de Semana Santa. teaches us what it means Nos enseña qué significa to trust God el realmente tener fe en Dios when we're facing fear. cuando nos enfrentamos con el miedo. See, to go from fear to faith De ir desde el miedo hacia el fe requires complete trust requiere fe total in our Lord and Savior. en nuestro Salvador. And so, how does this all play out? Y pues, ¿cómo esto termina? So, Jesus enters our fears. Y pues Jesús entra en nuestros miedos. Now, notice in the story, if you read that chapter, Ahora, si leen el capítulo entero, he rides into the city. él, Llega a la ciudad. él llega a la ciudad, But he's on a donkey. pero está montado en un burra. Now, for us, Ahora, para nosotros, we're thinking, okay, what's wrong with that? estamos pensando, pero ¿qué pasa con eso? But again, when you look at the context, Pero cuando ven al contexto, a victorious king, un rey victorioso, a conqueror, un conquistador, is supposed to enter on a horse, tiene que llegar montado en un caballo, not a donkey. no un burro. And so, what this symbolizes, Y pues lo que esto simboliza, he is the Prince of Peace.
es que Él es el príncipe de paz. So he's going into the Y city, pues Él entra a la ciudad, but he is riding on a donkey, pero está montando sobre un burro, which, by the way, is also a sign of humility. que también es un señal de humildad. But he is signaling to the crowd, Pero le está demostrando a la multitud, I come in peace. yo vengo en paz. Now, the good news is, Ahora, la buena noticia es the next time he comes, que la próxima vez que Él viene, he will be on a horse. Él sí va a estar montado de caballo. Because it will be, okay, I am taking back what is mine. Porque la próxima vez Él dice, ahora vengo a conquistar lo que es mío. But this time, Pero esta vez, he comes in a donkey. Él viene sobre un burro. So what does that mean to me? Y pues, ¿qué eso significa para mí? What do you mean Jesus enters my fears? ¿Qué quieres decir con Jesús entra mis miedos? You see, God doesn't always remove the storm. Dios no siempre remueve la tormenta. He enters with us. Él entra con nosotros. And a lot of times when we pray, Y muchas veces cuando oramos, and I have been guilty of this too, y yo he sido culpable de esto también, we pray wrong. oramos mal. We say, God, Decimos, Dios, take away my problem. llévate mis problemas. And this is, in some cases, Y en algunos casos, this causes a crisis of faith. con permiso, esto causa una crisis de fe. When we hear teachings Cuando escuchamos enseñanzas that say, just declare that your problems go away in the name of Jesus. que dicen solamente declara que tus problemas se van en el nombre de Jesús. This can cause a crisis of faith. Esto puede causar una crisis de fe. Because when the problem comes, Porque cuando viene el problema and when we see God does not take away the storm, y vemos que Dios no quita la tormenta, then people start questioning the faith. después la gente empieza a cuestionar la fe And they start pointing to heaven. y empiezan a apuntar al cielo. God, how dare you? Pero Dios, ¿cómo puede ser? Actually, more like, how dare you talk to God that way? En realidad, ¿cómo puedes tú hablar a Dios como así? He doesn't always remove the storm. No siempre remueve la tormenta. Sometimes he does, A veces lo hace, but not always. pero no siempre. A lot of times he simply enters the storm with us. Muchas veces Él simplemente entra la tormenta con nosotros. Now, how did he do this? Pero ¿cómo Él hizo esto? You see, Jesus did not avoid Jesús no negó, evitó the dangers of Jerusalem. los peligros, el peligro de Jerusalén. He entered the city Él entró a la ciudad knowing ya sabiendo that the week was going to end on a cross. que la semana se iba a terminar con Él en la cruz. But he did not say, you know what? Pero Él no dijo, tú sabes qué, I don't know if I should go in there. no pienso que debería entrar ahí. Because the people are going to be happy today. Porque yo sé que la multitud va a estar contento hoy. But I know how this story ends. Pero ya yo sé cómo termina la historia. I'm out, man. I'll see you later. No, ya termino, los veo después. No, he entered Jerusalem. Pero Él entró a Jerusalén. And as he sees the crowd, Y mientras ve la multitud, and as they are putting palms on the floor, y mientras están poniendo palmas en el piso, which by the way is a symbol of praise and adoration, que es un símbolo de adoración, he knows Él ya sabe what's going to happen at the end of the week. qué va a pasar al fin de la semana. Because that was his entire mission coming here. Porque esta es su misión entera cuando Él vino aquí. And so what do we teach from a biblical perspective? Y pues, ¿qué enseñamos desde una perspectiva bíblica? What is it that we believe? ¿Qué es que nosotros You see, creemos? we believe that when we're in that storm Nosotros creemos que cuando estamos en esa tormenta and when we have fear, y tenemos miedo, Jesus enters our fears. Jesús se mete entre nuestros miedos. Because we believe in a God Porque creemos en un Dios who draws near. He comes near us quien viene cerca a nosotros and who fills us with his Holy Spirit y quien nos llena con su Espíritu Santo and empowers us y nos empodera to live beyond fear. para poder vivir aún más del miedo. This is why you see the disciples Y por eso tú ves a los discípulos who at the beginning of the week
quien en empezando la semana were rejoicing with the crowd. estaban regocijando con la multitud. But by the end of the week, Pero al fin de la semana, we would see them in fear. lo vemos en miedo. But if we fast forward, Pero si vamos aún más adelante, after the resurrection, después de la resurrección, and after they were filled with the Holy y Spirit, después que estaban llenos del Espíritu Santo, they then became very bold. después se pusieron bien valientes And they were able to go and preach the y gospel podían ir y predicar el evangelio to the point where it cost them their lives. al punto que les costó sus vidas. Fear distorts God's plan. El miedo distorta el plan de Dios. You see, it causes us to see things in a different way. Nos hace ver cosas de una manera diferente. See, the crowd thought La multitud pensaba that Jesus que Jesús was going to get rid of the Romans. iba a derrotar los romanos. Keep in mind, Tengan en mente, this is a point in history este es un punto en la historia where the Roman Empire is dominating. donde el imperio romano es el poder, el superpoder. And they have Israel, Y ellos tienen a Israel, basically they have their boot to their throat. para decirlo, lo tienen pisados debajo de sus botas. They are tired of Rome. Ya los israelitas se han cansado de los They romanos. want to get rid of Rome and Caesar. They don't care. No quieren deshacerse de César y de los romanos. But they knew about the prophecy Y sabían de la profecía of this Messiah, de este Mesías, of this Savior. este Salvador. So they saw him Y pues vieron a él as a political savior. como un salvador político. They saw him as a revolutionary Lo vieron como un revolucionario, who is going to come quien iba a venir and he's going to unite us. y nos va a unir. And we're going to get rid of Rome. Y vamos a deshacernos de los romanos. And finally, Y finalmente, Israel will come to greatness. Israel se va a engrandecer. But Pero when Jesus did not meet what they expected, cuando Jesús no era lo que esperaban, they became fearful. a ellos le metieron el miedo. See, we experience fear Nosotros sentimos el miedo when what God is doing que cuando lo que Dios hace is not the way we expected. no es como nosotros lo esperábamos. But Lord, I told you to do this for me. Pero Señor, yo te dije que hicieras esto por mí. Why is it that I don't see that? ¿Por qué es que yo no veo eso? Lord, I asked you to take away this illness. Señor, yo te pidí que me quitaras esta enfermedad. Lord, I asked you to provide this for me. Señor, dame esta necesidad. Why aren't you working that way? ¿Por qué tú no estás trabajando así? And in that aspect, Y en ese aspecto, we're a lot like the people of Jerusalem. somos bien semejantes a la multitud de Jerusalén. We see Jesus Vemos a Jesús and we celebrate him, y lo celebramos. and we're metaphorically putting palms on the road. Y metafóricamente estamos poniendo las palmas en el camino. And we're saying, Hosanna to the Son of David. Y gritamos Hosana al Hijo de David. But when he starts working in a different way, Pero cuando empieza a trabajar de otra manera, all of a sudden we become fearful. ahora nos llenamos con temor. We pray, but we don't receive an answer. Oramos, pero no nos da una respuesta. We trust, but the outcome feels uncertain. Confiamos, pero el final no se siente sólido. And we pray and pray. Y pues oramos y oramos. And in today's society, Y en la sociedad de hoy en día, it's almost like we want to pray, es como que queremos orar. and by the time we say amen, we want it answered. Y ya cuando decimos amén, tiene que ser contestada. So when God makes us wait, Y pues cuando Dios nos hace esperar, all of a sudden, well, God, you're mean. pues después ahora es, bueno, Dios, tú eres malo. But there are things that you and I don't understand. Pero hay cosas que tú y yo no entendemos. Just like the people of Jerusalem didn't understand. Como la gente de Israel no entendía. Because even though they were praising him, Porque aunque lo estaban adorando, deep down inside they had fear.
dentro de sus seres tenían ese temor. And fear distorts God's plan. Y ese temor distorta el plan de Dios. Because Jesus came Porque Jesús viene to establish the kingdom, para establecer su reino, but not the way they thought. pero no como ellos pensaban. I didn't come to overthrow the Romans. Yo no vine para derrotar a los romanos. I came Yo vine to give the beginning a dar el comienzo to God's new creation. a la nueva creación de Dios. I came Yo vine to give my life, para dar mi vida, which you will see as a defeat, que ustedes van a ver como derrota, but in reality it is victory, pero en realidad es victoria, because on the third day porque al tercer día I will rise from the dead, voy a resucitar de los muertos, which means I will have transcended death. que significa yo ya he derrotado a la muerte. I will have defeated death, He trascendido a la muerte, which is a victory, que es una victoria, because death will no longer have a grip on you. porque ahora la muerte no tiene poder sobre ustedes. And because I shed my Y blood, como ya yo derramé mi sangre, I made a sacrifice for you, yo di un sacrificio para ustedes, and because of that, y por eso we have reestablished the relationship with God. ahora la relación con el Padre está restablecido. And so they could not understand that. Y no podían entender eso. And a lot of times, Y muchas veces we are so focused on our problems. somos tan enfocados en nuestros problemas And we're so focused on God, I want you to answer me. y tan enfocados en Dios, yo quiero que me contestes, That we don't understand what God's plan really is. que en realidad no podemos entender qué es el plan de Dios. Now, earlier, Ahora, our anteriormente, candidate to the ministry, Jean, mentioned something. nuestro candidato al ministerio, Jan, mencionó algo. He said, it seems like God doesn't want us to leave this county. Él dijo que se siente como que Dios no quiere que nos vamos de este condado. Something to that effect, right? Algo semejante así. And as we were talking the other day, Y mientras estábamos hablando algunos días atrás, I guess I'll say it was the Holy Spirit that brought this to mind. voy a decir que creo que era el Espíritu Santo que nos trajo esto a la mente. You see, in Jesus' day, En el día de Jesús, they used to say, ellos decían, nothing good comes out of Nazareth. nada bueno sale de Nazaret. To put it in our modern context, Para ponerlo en nuestro contexto moderno, here where we live, aquí donde vivimos, in the state that we live, en el estado donde vivimos, and I say the area where there's like 3 or 4 counties, there's several counties. y voy a decir la área donde en realidad hay como 3 o 4 condados, Nothing good comes out of Wyandotte. nada bueno sale de Wyandotte. That's what people say. Eso es lo que dice la gente. You have all these other counties around us, Tú tienes otros condados a nuestro alrededor, which, by the way, just south of this county que sur a este condado, al is, sur, is the wealthiest county in Kansas. es el condado más rico en Kansas. North of this county, Al norte de este condado you have the military base and a lot of veterans. tienes el base militar, muchos veteranos, And again, a very prosperous county. y otra vez otro condado rica, And then, con mucho rico, and then there's Wyandotte. y después hay Wyandotte. And people think, well, nothing good comes out of Y la Wyandotte. gente piensa, bueno, nada bueno sale de There's Wyandotte. nothing but crime. No hay nada pero crimen. And so then it was like the Holy Spirit just illuminated my mind. Y es como que el Espíritu Santo me iluminó la mente. This is why you're here. Por eso estamos aquí. Because nothing good comes out of here. Porque nada bueno sale de aquí. And just like what I did on that cross, Y como yo hice en esa cruz, I am going to do something great with this county. yo voy a hacer algo grande con este condado. And people are going to hear about it. Y la gente va a escuchar de ella. And so as we continue to pray, Y pues cuando seguimos orando, and sometimes we don't see the answers, y a veces no vemos las respuestas, and we continue to trust, y seguimos confiando, or at least we say we trust, o decimos que estoy confiado, but fear is still in our hearts. pero el miedo, el temor todavía está en nuestros And let me corazones. tell you why fear continues in our hearts. Y déjame decirles por qué el temor sigue en nuestros corazones. And Pastor Abby mentioned something like this last week Y la pastora Abby mencionó algo semejante la semana pasada, when she talked about Sennacherib. cuando habló de Sennacherib. Sennacherib.
You see, fear whispers in our Eh, ears El temor Susurra. susurra a nuestros oídos and says, y nos dice, God failed you. Dios te ha fallado, He didn't answer your prayers. no ha contestado tus oraciones. Look at you. Mírate, You go to church, tú vas a la iglesia, you participate, tú participas, you give the tithes and tú offering, das diezmos y ofrendas and you pray, y oras and God doesn't answer you. y Dios no te da respuesta. God has failed you. Dios te ha fallado. Look, Mira, they're calling you. te están llamando, They're going to take away your car. te van a quitar el carro, They're going to take away your house. te van a quitar la casa, They're coming after you. vienen contra ti. That's what fear tells us. Eso es lo que nos dice el miedo, God failed you. que Dios nos ha fallado. Palm Sunday reminds us of something different. Pero el Domingo de Palmas nos recuerda de algo diferente. God's plan El plan de Dios is deeper than what you expect. va más profundo de lo que esperamos. The other point is perfect love casts out fear. El otro punto es que el amor perfecto echa fuera el miedo. See, the same disciples who were afraid Los mismos discípulos que tenían temor, later became bold witnesses. después se hicieron testigos valientes. The Holy Spirit El Espíritu Santo is not just a comforter. no es solamente un consolador. I mean, He is our comforter, yes. Sí es nuestro consolador, But you know what else He does? pero tú sabes qué más Él hace. He gives us power. Él nos da poder. The third person of the Holy Trinity La tercera persona de la Trinidad Santa gives us power. nos da poder You see, when He dwells in us, cuando Él mora en nosotros. and that voice says, God has failed you, Y esa voz nos quiere decir que Dios te ha fallado. the Holy Spirit says, no, I haven't. El Espíritu Santo te dice, no, I'm still here. todavía estoy aquí. You don't see me, No me ves, but I'm here. pero estoy aquí. You may feel like you're alone, Te sientes como que estás solo, but I am here. pero yo estoy aquí. See, fear says you're alone. El miedo te dice que estás solo. You shouldn't even go to church. You're alone anyway. No deberías ir a la iglesia, tú estás solo. The Holy Spirit says, I'm with you. El Espíritu Santo dice, yo estoy contigo. Fear says, run away from God. El miedo te dice que tienes que huirte de Dios. The Spirit says, run to God. El Espíritu nos dice, corre hacia Dios. The Spirit says, come to me. El Espíritu dice, ven a mí. Not only am I your comforter, No solamente soy tu consolador, I will give you power that will leave you breathless. te voy a dar un poder que ni te puedes imaginar. You're going to look back and say, where did that come from? Vas a ver y vas a preguntarte, pero ¿de dónde vino este poder? You're going to be able to stand up to lions. Vas a poder enfrentarte con los I'm leones, speaking metaphorically now. hablando metafóricamente. I know, that's a running joke with young people. I know. Yo sé que es una broma con los jóvenes. If you're young, you understand. If you're old like me, you don't. Si eres un joven, entiendes. Si eres viejo como yo, Well, I no mean, entiendo. I do because I asked them. Bueno, yo entiendo porque les pregunté. But you will be able to face any fear that comes your way. Pero vas a poder enfrentarte con cualquier miedo que viene contra ti. That when they're calling you and saying, we're going to repossess your car, Que cuando te llaman y te dicen, vamos a reposesar el carro, you say, that's okay, God's with me. vas a decir, está bien, Dios está conmigo. That you can bring to the Lord. Que puedas venir, traer hacia And I Dios. love Pastor Abby's message last week. Y amo al mensaje de la pastora Abby la última semana. You can bring those notes to God Puedes traer esas notas a Dios and say, Lord, y decir, Dios, this is your problem now. este es tu problema ahora. I'm not going to worry about it. No me voy a preocupar. I'm not going to let fear No voy a dejar el temor, take my sleep, robarme el sueño, take my sanity. mi sanidad. I'm not going to do that. No voy a hacerlo. So this is why when we completely trust God, Y esa es la razón por cuando nosotros confiamos totalmente en Dios, we can sleep well at night. podemos dormir bien en la noche. See, we don't conquer fear by willpower. No conquistamos al miedo con nuestro poder. I can do this. Yo lo puedo hacer. I just have to be strong. Tengo que ser fuerte. I can do it. Yo lo puedo hacer. I got to think positive. Yo tengo que pensar positivo. That's not how we conquer fear.
Así no es como conquistamos We el miedo. conquer it by being filled with the Holy Spirit. Lo conquistamos en siendo llenados con el Espíritu You Santo. see, it's easy to praise the Lord Es bien fácil adorar al Señor when He's entering the city, cuando está entrando a la ciudad, when things are going well, cuando las cosas van bien. when we see, oh, there He is. Cuando lo ven, ahí está. But it's really hard Pero es bien difícil when He's carrying a cross. cuando Él está llevando una cruz. You see, the same Jesus who rode into Jerusalem El mismo Jesús quien entró a Jerusalén, walked out of the tomb. caminó fuera de la tumba. By the way, Y también Hosanna Hosanna means save us, please. significa sálvanos, por favor. So what the crowd was yelling to Jesus, Y pues lo que estaban gritando la multitud a Jesús, it was a cry for help. estaban gimiendo por su ayuda. They were saying, save us, please. Estaban diciendo, sálvanos, por favor. Save us, please, son of David. Sálvanos, hijo de David. But what the crowd did not know, Pero lo que no entendía la multitud it was that, yes, he was going to save them and, of course, us. era que sí, Él los iba a salvar a ellos y a nosotros, But it was not the way they thought. pero no en la manera que ellos pensaban. It was not a military victory over Rome. No era una victoria militar sobre Roma. It was a spiritual victory over darkness and death. Era una victoria espiritual sobre la muerte y la oscuridad. So now what? Y pues, ¿ahora qué? Hosanna, as we said, means save us. Como ya decimos, Hosanna significa sálvanos. Save us now. Save us, please. Sálvanos ahora, por favor. See, Jesus saves us, Jesús nos salva, but not always the way we expect. pero no siempre como esperamos. But know that He hears our cry. Pero quiero que sepan que Él escucha When- nuestras llamadas. When you're in your room Cuando estás en tu cuarto at night en la noche and you're crying y estás llorando, because no one understands what you're going through, porque nadie entiende lo que estás pasando, because nobody sees you there, porque nadie te ve ahí and you're crying y estás llorando and you're questioning God, y cuestionando a Dios and you're saying, God, I can't do this anymore. y diciendo, Dios, yo no puedo hacer esto ya. That is the way that we say Hosanna. Así es como decimos Hosanna. Save me, please. Sálvame, por favor. Save me now. Sálvame ahora. But see, He saves from circumstances, Y Él nos salva de las circunstancias, but He also saves us from fear. pero también de nuestros miedos. We should not let fear dictate our future. No deberíamos dejar el temor dictar nuestro futuro. A lot of times we make decisions based on fear. Muchas veces hacemos decisiones usando nuestros temores. We think, well, tomorrow this may happen, maybe I won't. Pensamos, bueno, esto puede pasar mañana, a lo mejor no. What we should do Lo que deberíamos hacer is trust the King, es confiar el Rey, who not only enters our uncertainty, quien no solamente entra a nuestra incertidumbre, but He's already in our tomorrow. pero ya está en nuestro mañana. Let the Holy Spirit empower us, Deja al Espíritu Santo empoderarnos, that we may be filled with the Holy Spirit, que podamos ser llenados del Espíritu Santo and that we may go out and be bold witnesses. y que podemos ir y ser testigos valientes. And we need to follow Jesus Y tenemos que seguir a Jesús in praise and obedience. en alabanza y obediencia. So this Palm Sunday, Y pues este Domingo de Palmas we should go from fear deberíamos ir desde el miedo to faith. hacia el fe. Now, next Sunday, Ahora, el próximo domingo we are going to talk about the resurrection. vamos a hablar de la resurrección. And as we have said in the Bible study Y como, or in discipleship, y como hemos hablado en el discipulado, we focus a lot on the crucifixion, nos enfocamos mucho en la crucifixión. and that is important. Y es importante. But the most important thing Pero lo más importante is the resurrection. es su resurrección. Because without a resurrection, Porque sin una resurrección, our faith is meaningless. nuestra fe no tiene sentido. We have no hope. No tenemos esperanza. We are still in our sins. Todavía estamos en pecado. But because of resurrection, Pero por cuanto Él se resucitó, we are now part ahora somos parte of God's beginning of the new creation.
del comienzo de la nueva creación. And we are just waiting for the consummation of history, Y simplemente estamos esperando de Él consumar la historia, where we will be in our glorified bodies, donde vamos a estar en nuestros cuerpos glorificados, where those who have died in Christ will resurrect, donde aquellos quienes han morido en Cristo van a resucitar. and it will be a physical Y resurrection, va a ser una resurrección física, where we will have physical bodies like we have now, donde vamos a tener cuerpos físicos como los tenemos ahora, but in a glorified state. pero en un estado glorificado. And then we'll be able to say, that's what happened when Jesus Y resurrected. después vamos a poder decir, eso es lo que pasó cuando Jesús se resucitó. The firstborn of the new creation. El primogénito de la nueva creación. Not that Jesus is a created being, he's not. No que no que Jesús es un ser creado, no lo es. He is 100% God, 100% human, but Yeah. 100% God. Él es 100% humano y Dios. 100% humano, 100% Dios. But he will be with us, Pero Él va a estar con and nosotros. he will be our Lord, Y Él va a ser nuestro and Señor. we will be his people. Y vamos a ser su pueblo. And forever Y por siempre we will be with him. vamos a estar con Él. And all our prayers will be answered there, Y todas nuestras oraciones van a ser contestadas ahí. because there will be no more death, Porque no va a haber más muerte, no more sickness, no más enfermedad, no more crying, no más lloro, lágrimas, no more sadness. no más llanto. It'll be pure joy. Va a haber un puro gozo. And when we look back, Y cuando vemos atrás, we're going to say, no, I think I'm going to stay here. vamos a decir, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí. I don't want to go back to that life of suffering. No quiero regresar a esa vida de sufrimiento. Let's go from fear to faith. Vamos a ir desde el miedo hacia el fe. Let us pray. Vamos a orar.